Mamá envió un mensaje: nos saltaremos el cumpleaños de tu hijo. Intentando ahorrar dinero. Yo respondí: está bien. Pero una semana después, vi su transmisión en vivo. Una fiesta gigante, regalos por todas partes para la Navidad de los hijos de mi hermana. Mi hijo de 5 años dijo en voz baja: nunca más vienen por mí. A las 8 de la mañana, papá estaba golpeando mi puerta, gritando. No lloró, y eso, de alguna manera, lo hizo peor. Mi hijo simplemente se quedó sentado en el sofá, con su pijama de dinosaurios, sosteniendo en silencio la tarjeta de cumpleaños que había hecho para la abuela y el abuelo. Incluso había pegado macarrones en la parte delantera, formando un corazón. Cuando le dije que no vendrían, se detuvo un segundo, como si no me hubiera oído bien. Luego, simplemente asintió, se bajó del sofá y se fue a jugar con sus camiones. Lo observé desde la cocina, tratando de que no viera mi cara. Sabía que lo sentía. Podía verlo en la forma en que se quedó cerca de la puerta toda la mañana, como si todavía creyera que aparecerían de todos modos. Le repetía que probablemente estaban ocupados, o que tal vez llamarían más tarde. Incluso le dije que pronto podríamos hacer una videollamada con ellos. Él asintió de nuevo. Sin preguntas, sin quejas. Eso fue lo que más me dolió. Ya estaba aprendiendo a reducir sus expectativas con ellos, y solo tenía 5 años. El mensaje de mi madre llegó sobre las 10 de la mañana. Acababa de inflar el último globo. Era un mensaje simple: este año nos lo saltamos. Intentando ahorrar dinero. Espero que lo entienda. Te quiero. Eso fue todo. Me quedé mirando la pantalla, sintiendo una extraña mezcla de vergüenza e ira apoderarse de mí. Ni una llamada, ni un regalo, ni una oferta para pasar más tarde. Solo un mensaje de texto. Se sentía como algo que enviarías para cancelar una cita con el dentista, no el cumpleaños de tu nieto. Les dije que estaba bien. Respondí con algo corto y educado. No quería darles una excusa para decir que era demasiado sensible otra vez. Solo quería que el día fuera bueno para mi hijo. Aún así, tuvimos tarta, juegos, y sus amiguitos vinieron. Él sonrió durante la mayor parte del tiempo. Pero de vez en cuando, miraba hacia la ventana delantera. La semana siguiente, en Nochebuena, ni siquiera estaba buscando nada. Simplemente estaba navegando en mi teléfono mientras él estaba en el baño. Entonces vi la notificación: mi hermana había iniciado una transmisión en vivo. La toqué sin pensar. El vídeo se abrió con mis padres de pie junto a un enorme árbol de Navidad. Luces parpadeando, regalos amontonados debajo. Todo el salón parecía un anuncio navideño. Había música a todo volumen, niños gritando de emoción. Mi madre se reía tan fuerte que podía oír el eco en el altavoz del teléfono. Mi padre estaba repartiendo regalos con un gorro de Papá Noel. Los hijos de mi hermana abrían aparatos electrónicos, bicicletas, tarjetas de regalo, muñecas, de todo. Y la peor parte era que todos parecían genuinamente felices. Como si no hubiera tensión, ni problemas de dinero, ni ninguna razón para cancelar nada. Como si no pasara absolutamente nada malo. Vi toda la transmisión, de principio a fin, sentada en el borde de mi cama. Él salió del baño mientras todavía se reproducía, envuelto en su toalla. Se subió a mi lado, temblando un poco, y se apoyó en mi brazo. Puse el vídeo en pausa, pero no antes de que viera a mi madre sosteniendo un regalo enorme con el nombre de su primo. No hizo preguntas. No parecía confundido. Simplemente susurró algo que todavía oigo a veces por la noche: nunca más vienen por mí. No tuve nada que decir. A la mañana siguiente, mientras él todavía dormía, me levanté temprano, entré en la antigua cuenta compartida que aún tenía con mis padres y, en silencio, moví cada céntimo a una cuenta separada que abrí esa misma mañana. Había creado esa cuenta hacía años para ayudarles cuando papá estaba sin trabajo. Nunca añadieron nada. Solo sacaron. Después de que la transferencia se completó, cerré la cuenta. Desaparecida. ¿Limpie? Luego me senté en la mesa de la cocina, bebiendo mi café, mirando a la pared y esperando, porque sabía que era solo cuestión de tiempo. Exactamente a las 8:03 de la mañana del día después de Navidad, la puerta principal tembló como si alguien intentara arrancarla de las bisagras.
Era mi padre, y no estaba llamando. Estaba gritando mi nombre como si le debiera algo. No llamó a la puerta, la golpeó como si fuera una emergencia. Era el día después de Navidad, poco después de las 8 de la mañana. Acababa de servirme el café. Mi hijo todavía estaba en pijama, jugando tranquilamente con el avión de juguete que le regalamos, ese que envolví yo misma después de pasar media noche en vela. Abrí la puerta y allí estaba. Mi padre, con la cara roja, los ojos desorbitados, como si le acabara de robar algo. Apenas cruzó el umbral antes de espetar: ¿por qué cancelaste la cuenta? Ni un buenos días, ni un ¿cómo está tu hijo? Nada en sus manos. Ni una tarjeta, ni un regalo, ni siquiera un bastón de caramelo sobrante de la montaña de caos navideño que vi que organizaron la noche anterior. Y lo observé. Ni siquiera miró al niño que estaba detrás de mí, asomándose desde el pasillo. Fue entonces cuando supe que nada de esto era un malentendido. No era un olvido. Era exactamente lo que parecía. No respondí de inmediato. Él tampoco esperó una respuesta. Se lanzó a un discurso sobre cómo no tenía derecho a cerrar esa cuenta, cómo estaba alterando la estabilidad familiar y cómo estaba siendo dramática por un simple cumpleaños. Lo dijo así. Un simple cumpleaños. Y yo me quedé allí, ya sin sorprenderme. Le recordé que me habían dicho que no tenían dinero, que no podían venir, que no podían hacer nada. Se encogió de hombros y dijo que eso fue antes. Luego añadió que la Navidad era diferente. Cuando le pregunté por qué, dijo: porque tu hermana invitó a todo el mundo. Ya estaba planeado. Así que le pregunté: ¿hubo algún momento, solo uno, en el que pensaste en él? ¿En el niño que te esperó en su cumpleaños? ¿Que te hizo una tarjeta? Me miró como si estuviera siendo ridícula. Podrías haber venido con él, dijo. Tú elegiste no hacerlo. Ni siquiera me molesté en explicar. No dije: no nos invitasteis. No dije que él vio toda la fiesta en una transmisión en vivo y ni siquiera lloró. Simplemente miré a mi padre, un hombre que una vez me llevó sobre sus hombros cuando era pequeña, y vi a un extraño. Así que le dije que debía irse. No gritó. No discutió. Simplemente negó con la cabeza, murmuró algo sobre cómo yo había cambiado y se fue. Mientras cerraba la puerta de un portazo detrás de él, mi hijo se acercó y preguntó si el abuelo había olvidado su tarjeta de Navidad. Había hecho una el día anterior. Había dibujado un muñeco de nieve con pegamento de purpurina y estrellas, e incluso había firmado su nombre con las letras grandes y torcidas de las que estaba tan orgulloso. Le dije que quizás el abuelo tenía prisa. Luego tomé la tarjeta y la guardé en el cajón de mi escritorio. Todavía está allí. Pasaron unos días. La casa estaba en silencio. No más sorpresas. Pensé que tal vez eso era todo. La fractura final. Quizás ellos volverían a su burbuja y yo me quedaría en la mía. Pero el 28 de diciembre, justo cuando empezaba a sentirme estable de nuevo, llegó un mensaje de mi madre. Mañana tenemos una pequeña cena familiar. Solo nosotros y la familia de tu hermano, tu hermana y los niños. Nos encantaría que vinierais tú y el pequeño. Parece que es hora de volver a estar juntos. Era un medio paso hacia la paz. Mencionó a mi hijo. Dijo familia. Y aunque sabía que no debía, algo dentro de mí se ablandó por un momento. No sé qué esperaba. Quizás una disculpa, quizás un pequeño regalo para él o un abrazo sincero. Salí esa tarde y compré regalos sencillos para todos ellos. Solo algo considerado. Un libro que mi padre mencionó una vez, una vela que le gustaba a mi madre, una bufanda nueva para mi hermana. Nada ostentoso. Simplemente no quería llegar con las manos vacías. Cuando llegamos el 29 de diciembre, yo llevaba los regalos en una mano y los deditos de mi hijo en la otra. Pero en el momento en que entré, supe que no me habían invitado para arreglar las cosas. Me habían invitado para ponerme en mi sitio. Entré llevando los regalos que había elegido cuidadosamente la noche anterior, pensando que tal vez intentaban empezar de nuevo. Que tal vez, finalmente, habían decidido volver a formar parte de nuestras vidas. Mi hijo me apretaba la mano con fuerza, llevando el jersey que mi madre solía decir que le hacía parecer un pequeño profesor.
Le dije que estarían contentos de vernos. Realmente lo creí. O quizás solo quería creerlo. Pero en el segundo en que puse un pie en la casa, supe que había cometido un error. La mesa ya estaba puesta, cubiertos completos, comida humeante en el centro, vasos servidos, todas las sillas ocupadas. Ni siquiera había un sitio libre para nosotros. Mi hermano y su esposa estaban sentados cómodamente en un extremo con sus 3 hijos, todos vestidos como si acabaran de salir de una sesión de fotos familiar. Los hijos de mi hermana estaban esparcidos por el otro lado, ruidosos y alegres, ya a mitad de sus platos. Mis padres estaban en sus sitios habituales, y nadie levantó la vista cuando entramos. Mi madre se acercó como si hubiéramos aparecido sin ser invitados. Oh, dijo, como si le sorprendiera vernos. ¿Habéis llegado? Le tendí la bolsa con sus regalos. La tomó con una sonrisa que no llegó a sus ojos, la dejó en la encimera detrás de ella y ni siquiera miró dentro. Ni un gracias. Ninguna reacción. Busqué un sitio para sentarme, pero no había sillas extra. Ni para mí, ni para mi hijo. Después de una larga pausa, mi padre arrastró un viejo taburete de madera desde una esquina y lo colocó torpemente cerca del extremo de la mesa. No con los otros niños, no cerca de ningún adulto, simplemente encajado en el borde, como si no perteneciéramos a ningún lugar. Ayudé a mi hijo a subirse al taburete e intenté hacer una broma al respecto, pero él parecía confundido. Se notaba que intentaba no disgustarse. Yo me quedé de pie detrás de él, porque no había ningún otro sitio a donde ir. Nadie se movió. Nadie ofreció un sitio. Empezaron a comer como si ni siquiera estuviéramos allí. La conversación trivial rebotaba por la mesa. Premios escolares, cotilleos del trabajo, planes para Año Nuevo. Mi madre presumió de que todos los hijos de mi hermano habían entrado en el cuadro de honor. Mi sisterra habló de que estaban pensando en tener un cachorro. Luego alguien mencionó lo caro que se estaba poniendo todo últimamente, y mi madre se rió y dijo, gracias a Dios por la familia. Todos nos cuidamos unos a otros. Y entonces se giró hacia mí. Y quizás tu pequeño entre en el cuadro de honor el año que viene también, dijo, cortando un trozo de jamón. Si trabajas un poco más con él. La mesa se rió entre dientes. Ni siquiera fue malicioso. Esa fue la peor parte. Fue casual, despreocupado, como si simplemente estuvieran quitando migas de la mesa. Miré a mi hijo. Estaba mirando su plato, en silencio. Me incliné y le pregunté si quería irse. Negó con la cabeza. Creo que todavía esperaba que alguien se acordara de él, que le dieran algo, pero no lo hicieron. En cambio, mi padre cambió de repente la conversación y me miró. He oído que vas a comprar una casa, dijo, alcanzando la salsa. Eso es inteligente. Solo asegúrate de que tengas suficientes habitaciones. Pregunté por qué. Miró a mi madre, y luego de nuevo a mí, como si fuera obvio. Bueno, la familia de tu hermano está hacinada en ese pequeño alquiler, y ahora tienen un bebé en camino. El apartamento de tu hermana apenas les cabe. Pensamos que, como estás en una buena situación económica, tal vez podrías ayudar. Estábamos pensando en 4 dormitorios como mínimo, quizás 5. Me reí, pensando que era una broma. No lo era. Mi madre intervino de inmediato. Es que tiene sentido, cariño. ¿Te va bien? Tienes los recursos. ¿Por qué no ayudar a todos? Somos una familia. Yo dije, entonces, ¿queréis que compre una casa lo suficientemente grande para que todos los demás vivan en ella? Ella asintió. No se trata de vivir juntos permanentemente, solo hasta que las cosas se pongan más fáciles para ellos. Luego mi padre añadió, y seamos sinceros, ni siquiera tendrías esta carrera si no te hubiéramos ayudado cuando eras más joven. Así que, en cierto modo, tu éxito es un éxito compartido. Mi hermana sonrió y bajó la mirada a su vino. Mi hermano no dijo nada. Miré a mi hijo, todavía sentado solo en aquel taburete, y sentí que se me oprimía el pecho. Entonces llegó el golpe final. Mi madre me miró con esa sonrisa ladeada que usa cuando está a punto de decir algo hiriente. Probablemente serías mucho más feliz, y mucho menos fría, si fueras un poco más generosa, cariño.
Su Majestad no tendría que actuar de forma tan distante todo el tiempo. La miré fijamente por un momento. No enfadada, solo atónita. Luego sonreí y dije, vaya, me dejé la tetera encendida en casa. Deberíamos irnos. Mi hijo no discutió. Se deslizó del taburete, recogió el dibujo que había hecho para la abuela y caminó hacia la puerta. Nadie nos detuvo. Nadie ni siquiera se despidió. En el camino a casa, me preguntó por qué nos habíamos tenido que ir tan pronto. Le dije que teníamos un postre esperándonos en casa, algo especial. Preguntó qué era. Le dije que era una sorpresa. Cuando se fue a la cama esa noche, tomé el dibujo que había hecho, un árbol de Navidad con todos nuestros nombres, y lo coloqué en el cajón junto a la tarjeta que hizo para la visita de cumpleaños que se perdieron. Esa noche, me acosté en la cama y repasé cada segundo de esa cena. Y fue entonces cuando me di cuenta de que no era que se olvidaran de nosotros. Era que nunca nos vieron como parte de la familia, en primer lugar. El silencio después de esa cena fue más ruidoso que cualquier cosa que dijeron. Durante los siguientes días, no supe nada de ellos. Ni un seguimiento, ni un mensaje preguntando si habíamos llegado bien a casa. Ni siquiera un mensaje de mi hermana o mi hermano. Era como si hubiéramos desaparecido y no se hubieran dado cuenta, o no les importara. Me mantuve ocupada. Llevé a mi hijo a ver las luces de invierno en el centro. Hicimos chocolate caliente en casa y construimos un cohete de cartón en el salón. Me dije a mí misma que había terminado. No más esperanzas. No más oportunidades. Esa cena fue la respuesta final a una pregunta que me había estado haciendo durante años. Pero el 3 de enero, empezó de nuevo. Mi madre llamó, luego envió un mensaje, luego volvió a llamar. Dijo que deberíamos hablar, que querían aclarar las cosas y empezar de nuevo. La ignoré. Al día siguiente, envió una nota de voz sobre la familia necesitándose mutuamente, sobre cómo las fiestas eran estresantes para todos. La borré sin escucharla entera. Luego mi padre me envió una foto de una vieja estantería de nuestra casa de la infancia, la que yo usaba para mis libros. Escribió, encontré esto en el garaje. Pensé que tu hijo podría quererla para su nueva habitación. Era manipulador. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. En contra de todo mi buen juicio, acepté una última visita. Les dije que pasaría ese fin de semana solo para hablar, nada más. No le dije a mi hijo que íbamos. No quería que se hiciera ilusiones. Cuando llegamos, mi tía y mi tío también estaban allí. La hermana menor de mi madre y su marido. Eso me sorprendió. Rara vez los veíamos, a menos que alguien estuviera enfermo o muriendo. Mi tía me abrazó un poco más de lo normal, me miró a los ojos y dijo, he estado oyendo cosas. Solo quería ver por mí misma. Ese fue el primer momento en que pensé que tal vez esto no iba a salir como mis padres habían planeado. Nos sentamos en el salón. Mi hijo fue a jugar con el perro. Mi padre trajo café como si fuera un día normal. Mi madre empezó con algo ensayado, algo sobre malentendidos y estrés, y como yo me tomaba las cosas a mal. No la interrumpí. Dijo que le dolía que yo pensara que no querían a mi hijo, que si lo querían, y mucho. Solo que ahora tenían tiempo y energía limitados, ya que los otros nietos se estaban haciendo mayores y necesitaban más atención. Creo que esperaba que yo asintiera, que llorara, que dijera, ahora lo entiendo. En cambio, la miré y le pregunté, ¿cuándo fue la última vez que dijiste su nombre en voz alta? Parpadeó, desconcertada. Mi tía nos miró. Mi padre intervino. Dijo que yo lo estaba tergiversando todo. Que estaba creando drama y actuando con derecho. Que los estaba castigando porque todavía estaba celosa de cómo ayudaban más a mis hermanos. Fue entonces cuando mi tía dejó su taza con fuerza. Se giró hacia mi madre y dijo, me dijiste que te saltaste el cumpleaños del niño porque no teníais dinero. Luego organizaste una fiesta de Navidad con 3 mesas de comida y un castillo hinchable en el patio. ¿Qué fue eso? Una liquidación. Mi madre abrió la boca, pero mi tía no la dejó hablar. Continuó, has estado diciendo a todo el mundo que Linda es fría y egoísta, que no comparte, pero yo he visto las transferencias bancarias.
Sé quién ha pagado vuestros impuestos los últimos 3 años. Sé quién ayudó con la reparación del coche que le dijiste a todo el mundo que cubrió tu yerno. No te sientes ahí a actuar como si te hubieran abandonado. Mi tío asintió en silencio. No dijo mucho, pero tampoco parecía sorprendido. Mi madre se quedó callada. Mi padre simplemente desvió la mirada. Por primera vez en esa casa, no me sentí como la loca. No me sentí como la hija que exagera. Me sentí comprendida. Después de que nos fuéramos, mi tía me envió un mensaje corto: hiciste todo lo que pudiste. Deja de intentar arreglar a personas que no creen que están rotas. Más tarde esa noche, encontré a mi hijo tumbado en la alfombra con el perro. Me miró y dijo: me dieron un regalo esta vez. Le dije: no, cariño, no lo hicieron. Pensó por un segundo y luego dijo: quizás es que no saben cómo hacerlo. Me pilló por sorpresa, porque de alguna manera, él logró darles más gracia de la que ellos jamás le dieron a él. Y en ese momento, me di cuenta de que ya no estaba enfadada. Simplemente, había terminado. Empezó con otro mensaje de mi madre, luego un segundo, y un tercero. El primero fue casi dulce, algo vago sobre querer hablar cuando las cosas se calmaran. El siguiente adoptó un tono más familiar, acusándome de poner a la gente en su contra. El tercero fue casi cómico. Dijo que ya no se sentían cómodos a mi alrededor, pero que esperaba que todavía les dejara ver al niño. Ni siquiera podían decir su nombre. Ni una sola vez. No respondí. Había terminado de explicarme a gente que solo oía lo que quería oír. Pero siguieron intentándolo. Y el 8 de enero, el enfoque cambió de nuevo. Estaba en el trabajo cuando recibí un mensaje de voz de un número desconocido. Lo dejé pasar. Una hora después, una segunda llamada. Luego una tercera. Finalmente, lo escuché. Era una mujer, con voz profesional, demasiado alegre. Se presentó como una consultora inmobiliaria que trabajaba con mis padres. Dijo que le habían dicho que yo estaba buscando una propiedad y que mi padre me habían incluido en una posible inversión familiar, una vivienda de uso mixto en el norte de Nueva York, con 5 dormitorios y una suite anexa para suegros, perfecta para arreglos de vida familiar extendida. Me senté en mi escritorio, mirando a la pared. Escuché el mensaje de nuevo, y otra vez. Le había dado mi nombre y mi número a una agente inmobiliaria sin decírmelo. Le había dicho a una extraña que yo iba a comprar una casa para todos ellos. Esa noche, recogí a mi hijo de la guardería, lo llevé a tomar un helado y no dije nada. Estaba feliz, hablando de extraterrestres y dinosaurios. Lo miré y pensé, podrían haber tenido esto. Podrían haber sido parte de esto, pero eligieron una historia diferente. Esperé hasta la mañana siguiente y luego llamé a mi tía. No dijo hola, solo suspiró al oír mi voz y dijo: ¿qué han hecho ahora? Le conté lo de la agente inmobiliaria, el plan, la casa de 5 dormitorios que, aparentemente, no sabía que estaba comprando. Se quedó en silencio unos segundos y luego dijo: llevan meses diciendo a la gente que finalmente ibas a dar un paso al frente, que ibas a hacerlo, correcto. Le pregunté qué significaba siquiera lo correcto. Ella dijo: pagar por todo y mantenerte callada. Esa misma tarde, me subí al coche y conduje directamente a su casa. Sin avisar. No quería darles tiempo para preparar alguna explicación retorcida. Cuando llegué, mi padre estaba en el porche, barriendo. No pareció sorprendido de verme. Simplemente apoyó la escoba contra la barandilla y abrió la puerta. Mi madre estaba en la cocina, siempre fingiendo estar ocupada. No me senté. No les pregunté cómo estaban. Fui directa al grano. He recibido una llamada de una agente inmobiliaria. Mi padre se encogió de hombros. Estábamos tratando de adelantarnos a las cosas. Si de todos modos vas a comprar algo, bien podría tener sentido para todos. Mi madre ni siquiera levantó la vista. Solo dijo: no es como si te pidiéramos que lo hagas sola. Todos colaborarían. Pregunté: ¿todos como quién? No respondió. Les dije que sabía las cosas que habían estado diciendo a mi tía, a la gente de la iglesia, incluso a algunos de mis viejos amigos. Que finalmente estaba pagando mis deudas.
que ahora era lo suficientemente agradecida como para ayudar a toda la familia. Mi padre dijo algo sobre cómo una vez renunció a un ascenso porque yo estuve enferma de niña. Mi madre intervino con cómo sacrificaron todo para sacarnos adelante en tiempos difíciles. Y luego dijo, con total seriedad, tienes suerte de que todavía estemos aquí. La miré fijamente, esperando que se convirtiera en una broma. No lo hizo. Miré a mi padre y dije, no apareciste en el 5º cumpleaños de tu nieto. No llamaste en Navidad. Ni siquiera fingiste que te importaba. Pero planeaste una casa, una vida entera, con mi dinero. Y la única vez que dijiste su nombre fue cuando significaba que podías beneficiarte de ello. Ninguno de los dos dijo una palabra. Así que dije lo que había ensayado en mi cabeza 100 veces, pero que nunca pensé que diría de verdad. Ya no soy vuestra red de seguridad. No soy vuestro plan B. No soy vuestra hija carcomida por la culpa que envía dinero por costumbre y espera una aprobación que nunca llegará. Habéis dejado claro lo que soy para vosotros, un recurso, una cuenta bancaria. Y he terminado. Aún silencio. Me di la vuelta para irme, pero antes de abrir la puerta, añadí, y no le digáis nunca a nadie que os abandoné. Yo no me fui. Me empujasteis. Cerré la puerta detrás de mí. Al día siguiente, corté toda conexión persistente, eliminé mi nombre de todo lo que compartíamos, cancelé los pagos automáticos, bloqueé números, borré mensajes antiguos. No hubo drama, ni gritos, solo silencio y paz. Esa noche, arropé a mi hijo en la cama. Me preguntó si íbamos a ver pronto a la abuela y al abuelo. Le dije, no. Preguntó por qué. Le dije, a veces los adultos toman decisiones que no tienen sentido. Algunas personas solo aman de la manera que saben, y a veces ese amor no es suficiente. Pareció confundido por un segundo, y luego asintió. ¿Podemos ir a ver los dinosaurios al museo este fin de semana? Sonreí. Sí, haremos eso. Y lo hicimos. Una semana después del Año Nuevo, su silencio finalmente llegó. No como una disculpa, no como comprensión, simplemente nada. No más llamadas, no más mensajes cargados de culpa, no más explicaciones retorcidas. Dejaron de fingir. Y por primera vez en años, sentí que podía respirar. Pasé los días siguientes dedicándome a cosas que importaban. Leía a mi hijo, arreglaba el pequeño rincón de lectura que le encantaba, investigaba casas de nuevo, esta vez pensando solo en nuestras necesidades. Me encontré mirando anuncios con verdadera emoción, en lugar de presión. 2 dormitorios, un gran patio, espacio para un perro algún día. Sin suites de invitados, sin un complejo familiar, solo algo pequeño y nuestro. Una noche, mientras lo arropaba, mi hijo me preguntó de la nada si sus primos recibían más regalos de Navidad que él porque eran mejores niños. Me quedé helada. No lo preguntó con amargura, solo con una curiosidad tranquila, como si estuviera resolviendo un problema de matemáticas. Le dije que no. Le dije que algunas personas son tratadas mejor porque otras eligen ignorar lo que es justo. Y eso no tiene nada que ver con ser mejor o peor. Se trata de cómo los adultos toman sus decisiones. Él asintió, pensativo, y luego preguntó si podíamos volver a tener nuestra propia Navidad el año que viene, solo nosotros dos, con tortitas y papel de regalo de naves espaciales. Le dije que sí. Le dije que empezaríamos nuestras propias tradiciones. Sonrió y se durmió rápido esa noche. Unos días después, volví a saber de mi tía. Nos invitó a cenar, solo ella, su marido y nosotros. No dijo nada denso. Solo dijo que lo extrañaba, que pensaba que él merecía sentirse parte de una familia. Fuimos. Fue tranquilo, acogedor, nada grandioso. Le esperaba un pequeño regalo, un rompecabezas de dinosaurios. Nada caro, pero ella sabía que le encantaban los dinosaurios. Él sonrió de oreja a oreja. Mi tío le ayudó a montar el rompecabezas después de la cena mientras mi tía y yo nos sentábamos en la cocina. Sin drama, solo calidez. No sabía que lo necesitaba hasta que lo tuve. Me dijo que no estaba orgullosa del tiempo que había permanecido en silencio sobre mis padres. Que durante años, pensó que tal vez no era su lugar involucrarse. Le dije que no se lo reprochaba.
Lo que importaba era el ahora. Lo que importaba era que alguien me había visto, realmente me había visto, y había dado la cara. Más tarde esa noche, de vuelta a casa, pasé junto a una valla publicitaria que anunciaba un complejo vacacional de lujo en Florida. Playas, paquetes familiares, unión, todo el asunto. Y recordé algo que casi me hizo reír. En noviembre, el mismo mes en que mis padres dijeron que estaban ajustados de dinero y no podían celebrar cumpleaños ese año, mi madre había publicado accidentalmente en Facebook en lugar de enviárselo solo a mi hermana. Era la foto de un paquete de vacaciones. Una captura de pantalla de vuelos a Disney World en febrero. Entradas para 7, la familia de mi hermano, mis padres. Nosotros no. Habían estado planeando eso todo el tiempo. Me quedé con eso por un largo momento, y luego borré el recuerdo tan rápido como había llegado. Porque, ¿cuál era el punto? Me habían dicho quiénes eran 1000 veces. Yo, finalmente, había escuchado. Ahora me centro en lo que sí tengo. Un niño brillante y curioso que todavía cree en la gente, en las tortitas para cenar, en el papel de regalo cubierto de estrellas. Y me recuerdo a diario que él merece estar rodeado de un amor que se presenta. No solo cuando es conveniente, no cuando es público, sino siempre. Puede que seamos una familia pequeña, pero estamos completos. Y eso es más de lo que yo tuve mientras crecía.